Hola, ¿cómo están? Seguimos en el segundo día del Perú Digital Summit. Esta vez les quiero presentar a Omar Álvarez, abogado, especialista en temas de telecomunicación y tecnología, con más de 20 años de experiencia y todos mis amigos y conocidos y todos los que estamos metidos en esto siempre son más de 20 años de experiencia, ¿no? Estamos en esa generación, la mayoría. Omar va a compartir con nosotros información valiosa. El título de esta ponencia es Arquitectura Digital, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su operación estratégica para el desarrollo. Tema importantísimo. Necesitamos nosotros resolver la conectividad en todo el país para poder desarrollarnos. Así que, Omar, te dejo el auditorio es tuyo. Buenas tardes con todos, gracias Iván, y agradecer la invitación de Perú Digital Summit en esta oportunidad para participar y poder compartir con todos eh, lo, los, la experiencia y conocimiento que hemos adquirido para esto. También agradecerle a Víctor Castañeda porque me la hizo un poquito más difícil, pero valió la pena, me parece. Y quiero agradecer además la colaboración en esta exposición de dos entrañables amigos, el doctor Ernesto Cuadros, quien es un maestro en los temas de arquitectura digital, con el tema de arquitectura digital, y así a un ingeniero amigo entrañable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando estuvimos allá, el ingeniero Max Ponce, ¿no? Uno en arquitectura y el otro en la red dorsal, porque los temas técnicos son también un poco complejos, ¿no? Y dada mi profesión también tengo algunas limitaciones, pero que espero poder ahondar y eh, poder discurrir en esta relación arquitectura digital y red dorsal nacional de fibra óptica. El origen, solamente como un breve resumen sobre esto, em, empecemos con la red dorsal. ¿Sí? Empieza en el año 2012, el 28 de junio del año 2012, se emite la Ley de Promoción de la Banda Ancha y la Construcción de la Red Dorsal, la Ley 29.904, ¿no? Tiene por propósito crear esta gran infraestructura para promover, dinamizar y sobre todo proveer de banda ancha tanto al Estado como a las zonas rurales, ¿no? Pues, ¿se entienden? Esta gran red dorsal es como una gran columna vertebral que va de norte a sur por la sierra, ¿no? Con algunas ramificaciones hasta cierta parte de la costa y la selva. Pero esta es la gran columna vertebral. He hecho un breve resumen porque toda la información que está aquí ustedes la van de pronto ya la conocen, los más expertos conocen el tema y deben tener información, pero me he dado el trabajo de resumirla en una forma ilustrativa para efectos de discutir rápidamente en lo que sería la parte de los antecedentes, hablar de los antecedentes de la red dorsal, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Les propongo una línea de tiempo, ¿no? Que va del 2012 y se proyecta al futuro, 2022. ¿Qué tenemos acá? Como mencioné al inicio, en el 2012 tenemos la emisión de la ley 29.904, donde esas siglas son de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Pero tenemos algo curioso, un patrón de 2 años, 2012, donde hay eventos importantes en el discurrir del proceso de la red dorsal. Del 2012 pasamos al 2014, del 2014 al 2016, al 2018, 2020 y bueno, al 21, porque es lo último que se ha desarrollado con ese movimiento que viene hacia el año siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? El 2012 se da la ley y el 2014 se entrega la concesión, 2 años después. Un curioso patrón, pero al revisar la historia de la red dorsal, vemos esto. Y en esa concesión que es impulsada por Proinversión y Fitel en su momento, ahora actualmente Fitel sigue existiendo como un fondo, pero la parte ejecutiva de los proyectos se ha vuelto en Pronatel, se otorga la concesión a Azteca Comunicaciones Perú.
El monto de inversión es de 333 millones de dólares en ese año concesionado y los que se van a venir pagando entre activos y mantenimiento, ¿no? de la fibra. Bien, a los 2 años, estamos hablando ya en noviembre del año 2016, se inician las operaciones de la red dorsal, ¿no? Se terminan de constituir, empieza, como bien lo dijo Maite Vizcarra ayer en una nota en RPP, precisamente mencionando el tema de arquitectura digital y red dorsal de fibra óptica. Se empieza a construir en 2014, pero entra en operación en el año 2016. Son con 13.500 kilómetros de fibra óptica a lo largo de norte a sur del país y conectando 180 capitales de provincias de las 195 que son y las capitales de las regiones también, en este caso 20 capitales de regiones, ¿no? Ahí empieza, parece que va a empezar las operaciones, estamos en 2021, al 2016, todos estamos muy entusiasmados con el inicio de las operaciones de la red dorsal y por lo que ésta propone para el desarrollo del país como para el mercado. Pero empiezan a sufrir problemas. No se tienen los resultados que se espera. El ministerio no obtiene los resultados que se espera y al 2018 ya hay 4 arbitrajes, ¿no? Hay problemas ahí con la... 2 todavía, entiendo, están en proceso y 2 han sido resueltos, uno en favor del MTC y el otro en favor de Azteca Comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al 2018 también hay un informe del Banco Mundial donde, entre tantos otros detalles, se concluye que la red dorsal nacional está operando a un 10% de la capacidad de su tráfico, un 10% del tráfico de la capacidad que tiene. 10%. Nosotros, si vemos el número, además parece pequeño, pero más grande es el otro número, 90% inoperativo, 90% de capacidad que no se utiliza, según el Banco Mundial. Esto fue obviamente solicitado también por el MTC y ante esto, el MTC hace una propuesta que hace llegar a Ocitel sobre la flexibilidad tarifaria. Esta no fue aceptada por Azteca Comunicaciones y se cierra una primera negociación. Se abre una segunda negociación con una invitación de Azteca Comunicaciones a resolver el contrato por mutuo disenso, o sea, caducar el contrato por mutuo disenso, acordar un mutuo disenso de común acuerdo con el MTC, y el MTC finalmente no acepta el mutuo disenso por una serie de condiciones. Las principales eran que se terminaba con ciertas supervisiones, con cierto planteamiento de posibles reclamos, y bueno, lo que quería tener el MTC garantizado era que se contaba con una infraestructura operativa y con buena calidad, ¿no? Entonces el MTC también no está de acuerdo y finalmente concluye esta segunda negociación. ¿Y qué pasa qué pasa cuando concluye con esta segunda negociación? Lo siguiente, que inicia el proceso de resolución del contrato. Esto es a partir del año 2020. Es el MTC el que inicia el proceso de resolución del contrato con todos sus informes y todos los procedimientos de acuerdo a este, ¿no? Lo que el MTC alega es la causal de interés público. El interés público, a vista de todos nosotros y para el resumen de esto, es que si al 2018 el Banco Mundial señalaba que estaba en un 10% de su tráfico, de su capacidad, hoy en día está en una capacidad del 3,2% capacidad instalada. Como decía, los números se ven pequeños, pero tenemos que voltear los números y ver que esto significa que el 96,8% de la red usual no está funcionando. Y bueno, la sorpresa nos ha llegado a nosotros hace menos de una semana, en este año, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite la resolución ministerial número 689-2021. Justo fue publicado el 14 de julio, ya teníamos definido el tema, pero
cambió un poquito también los términos de la exposición al final, porque lo que hace es resolver el contrato de concesión a Azteca Comunicaciones. ¿Qué es lo que viene ahora? Ya se resolvió el contrato, pero entenderán que porque sale la resolución no es que al día siguiente ya se deja operar y todo quedó, no, hay un 3,2% que está funcionando porque hay unas empresas a las cuales se le está prestando el servicio. Entonces, se le da un plazo hasta febrero del próximo año, en el cual el operador, va a haber un operador provisional y se le designa esto a Pronatel. Recién es hasta fines de enero del próximo año que Azteca Comunicaciones dejará de operar porque va a caducar el contrato, ¿no? Esto es al 14 de enero del 2022, se caducará el contrato a 6 meses y a partir del día siguiente, 15 de enero del 2000, perdón, 15 de enero del 2022, Pronatel tiene el encargo de operar la red dorsal nacional de fibra óptica. Eso es hasta el próximo año. Pero antes, el viceministro de Comunicaciones, según la propia resolución ministerial, tiene plazo hasta el 11 de octubre del año 2021, de este año, hasta el 11 de octubre de este año, para conformar un grupo de trabajo. Queda ahí la duda de si de pronto lo propone el grupo antes del 28 de julio o hasta ahí nomás y lo deja para el siguiente gobierno. Asunto muy importante que debe tener en cuenta el próximo gobierno para regular esta situación, ¿no? El grupo de trabajo lo que tiene que hacer es proponer, hacer los estudios bajo todos los ámbitos y proponer qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante con la red dorsal nacional de fibra óptica, cuál es la propuesta de trabajo sobre esto, ¿no? Y entre tanto, Pronatel va a ser operador provisional por 3 años. Entre tanto, el grupo de trabajo que tiene un año hacia adelante para poder dar una solución o propuestas alternativas a esto. Hasta aquí la historia de la red dorsal en forma sucinta, resumida con los hitos más importantes. Ahora tenemos una línea de tiempo de lo que es la arquitectura digital. La arquitectura digital empieza en forma posterior, empieza con la definición de gobierno digital desde el año 2018. Atención con esta correlación, en el 2018 en PREMA empiezan los problemas con las operaciones de la red dorsal nacional de fibra óptica y ese mismo año empiezan las definiciones de la arquitectura digital, ¿no? Esencialmente se define como un sistema de información e infraestructura tecnológica, ¿no? O sea, ese es su marco de la arquitectura digital. Pero pasemos a ver esta línea de tiempo. Curiosamente, hay un decreto legislativo, 1409, sobre microempresas o pequeñas empresas, que se emite anteriormente a la Ley de Gobierno Digital, que es el decreto legislativo 1412, pero que en ambas el mismo texto define lo que es arquitectura digital. 2 años después, posteriormente, surge el decreto de urgencia, ¿no? Número 06 de 2020, donde el decreto de urgencia, por temas de pandemia, entenderán, se emite con esta calidad de urgente para poder pasar a la transición, a hacer o iniciar, ¿no? O impulsar, promover lo que se ha venido denominando en la transformación digital. El sistema nacional, surge un sistema nacional de transformación digital con carácter de urgente, 2020, producto de la pandemia. El 2021, este año, se da el marco público para la arquitectura digital, o sea, es el marco de la arquitectura digital para el Estado. Porque hay arquitectura digital que manejan ya los privados, la han venido manejando en la academia, en la empresa, en forma autónoma, independiente, ¿no? Pero recién este año, a partir del reglamento, el reglamento de la ley del gobierno digital, es que se da un marco sobre la arquitectura digital para el Estado. Y siempre revisando los contenidos de esto, vemos que está asociado a la arquitectura digital a las tecnologías de la información, ¿no?
igualmente, se establecen algunas condiciones, como que, perdón, se establecen algunas condiciones como que, eh, perdón, en noviembre de este año se debe estructurar el programa, la plataforma, mejor dicho, de datos generales, Datos Perú se llama, ¿no? Se debe constituir la plataforma de datos generales y se debe constituir la plataforma de la arquitectura digital. Es más, ya tiene un dominio establecido en la norma que se llama arquitecturadigital.gov.p. A noviembre de este año ya debemos tener ese. Y finalmente, para el próximo año se estarían emitiendo, de acuerdo a la normativa, a la legislación vigente, las guías de los modelos de referencia de la arquitectura digital. Modelos de referencia, estos son 6, ahí los tienen ustedes, lo pueden observar. Modelos de referencia sobre desempeño, sobre organización, sobre aplicaciones, datos, tecnología y seguridad. Esto debería estar listo para febrero del 2022. Entonces, si se dan cuenta, mientras la red dorsal nacional, y aquí viene la correlación, mientras la red dorsal nacional ya está en capacidad de operar desde el año 2016, pero tiene problemas de operatividad por muchos factores, la arquitectura digital está más bien en proceso de implementación. Solamente se han dado los marcos legislativos, aunque todos los sectores ya en sus normas han involucrado el concepto de arquitectura digital, ninguno ciertamente lo ha aplicado. La institución en el Perú que está a cargo de esto es la SECDI, la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Y es la que tiene a su cargo toda la implementación de este tema de arquitectura digital. Pero hasta ahí vemos, o se ha planteado aparentemente, la red dorsal como un tema de infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad y la arquitectura digital definida legislativamente como un instrumento de gestión con el propósito de promover el gobierno digital a través de los sistemas de información e infraestructura tecnológica. Es decir, van paralelos. ¿En qué momento se juntan? ¿En qué momento se hay esa correlación que es motivo de la presente exposición? Bueno, a mi entender, hay varias disociaciones, pero descubriendo estas disociaciones hemos encontrado algunos elementos a repensar, ¿no? La SECDI, que pertenece a la PCM, ¿no? Una Secretaría General de Gobierno Digital, la PCM, y el MTC, con el PRONATEL, no han logrado los nexos. La arquitectura digital se va diseñando sobre un soporte físico, ¿no? Que tiene que permitir precisamente ese diseño general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto y que no se está viendo en este momento? Nosotros consideramos que es la red NACE, ¿no? La red NACE es el presupuesto de la arquitectura digital, por lo menos legislativamente hablando. Porque según el artículo 17 de la ley de la red dorsal, la red NACE, que es la red nacional del Estado, ¿no? Es la red nacional del Estado. Tiene una definición curiosa en su reglamento, en el reglamento precisamente de la red dorsal, que se hace mucho tiempo después. Pero habla de que la red NACE precisa que la red NACE se trata de conexiones físicas y virtuales, ¿no? La red NACE, repito esto, según la definición del propio reglamento de la ley de la banda ancha y de la red dorsal nacional, precisa que la red NACE es un conjunto, una serie de conjuntos de conexiones físicas y virtuales, con el objeto de lograr a su vez la conectividad a través de esta banda ancha. Conexiones físicas y virtuales no es otra cosa que está aludiendo a las conexiones físicas
es la misma red dorsal, la gran infraestructura de banda ancha, la red dorsal nacional de fibra óptica, y las virtuales a ese concepto que ha venido manejando la legislación sobre arquitectura digital o gobierno digital hasta el momento, ¿no? Entonces, un dato para el grupo de trabajo que tiene que nombrar el viceministro es que tienen que conversar con la PCM y empezar a ligar estos puntos sobre la red dorsal nacional con la arquitectura digital. Si es una serie de conexiones físicas y virtuales de toda la infraestructura informática y física de las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno y todas otro tipo de entidades autónomas, pues estamos hablando de de grandes puntos conectados que deberían hacerse bajo los términos de una arquitectura digital o debería diseñarse en el orden de una arquitectura digital. A esto mismo viene a añadirse la Red Nacional de Investigación del Estado, la RNIE, que en realidad la misma ley dice que está subsumida dentro de la red NACE, solamente que es una red especializada para investigación con universidades e institutos académicos, ¿no? Bien, ahora hay temas que están en cuestión. La demanda, volviendo un poco a la red dorsal, la demanda sobre la banda ancha que debe tener el Estado, según los lineamientos del reglamento, esa demanda debe tener la Pronatel. ¿A qué viene esto? Que es importante saber cuál es la demanda del Estado para conectividad o banda ancha. Y esta debió informarse desde estos tiempos, desde hace tiempo, 2018, debió empezar a informarse, o a por lo menos Pronatel, antes fue Vitel, pero debió empezar a acumularse estos datos relativos a la demanda de banda ancha que tiene el Estado, ¿no? Mientras que por su lado Concitec tenía que hacerlo para la Red Nacional de Investigación que se quería promover. Ahora, ya hay una inversión pública efectuada. Son 333 millones, a la fecha son algo más de 2 millones, de 290 millones, algo más que el 290 millones o algo más que el Estado ya le ha pagado a Azteca Comunicaciones. Hay una diferencia ahí. Proinversión señala que es 323 millones de dólares, incluye el EGB, el MTC dice que son 333, 10 millones de diferencia. Bien, la pregunta que nos viene, precisamente en esta correlación, en este conectar la arquitectura digital con la red dorsal, preguntas sobre cuál va a ser la demanda. En función a esa demanda, se va a tener que diseñar la arquitectura del Estado. Nuestra impresión es que según la legislación, la arquitectura digital se está viendo de forma micro. Es decir, todos estos lineamientos, principios y guías se están dando para que cada uno de los estados lo implemente, pero lo implemente desde su punto de vista, desde su forma, con sus recursos y con sus modelos y capacidades. Sin embargo, la propuesta de arquitectura digital, tal como por ejemplo nos la propone Ernesto Cuadros, es un gran diseño para todo el Estado, que involucra una serie de cosas para todo el Estado, como por ejemplo el Estado eslovenio, que es uno de los primeros en temas de gobierno digital, o Corea del Sur, ¿no? Hay un gran diseño centralizado sobre esto. Entonces, cabe preguntarnos, ¿y cuál es la capacidad entonces de la red dorsal nacional? ¿Cuál es la capacidad actual? Según los entendidos, la capacidad actual que habría Azteca Comunicaciones dado hasta el momento, no se conocen estos datos, salvo por trascendidos o algunos datos que manejan algunos especialistas, porque no se ha publicitado todas estas características técnicas de la red dorsal.
pero donde se conoce es que la capacidad actual de la red dorsal nacional de fibra óptica está en 10 gigabits por segundo, ¿no? Y lleva, se sabe, hasta 45, 48 hilos, ¿no? Pero con 2 hilos de uso ya es suficiente, se puede estar eh, dando suficiente cobertura, conectividad y banda ancha. Imagínense lo que tenemos, ¿no? Pero la capacidad de la red dorsal actualmente estaría en 10 gigabits por segundo, con el equipamiento que actualmente tiene. Si nosotros mejoramos este equipamiento, según los técnicos, esto puede llegar a superar en 40 veces su capacidad, es decir, podrían llegar entre 200 a 400 gigabits por segundo su capacidad de conectividad o de banda ancha de la fibra óptica nacional. Pero ojo, actualmente la tenemos en 10 gigas. Entonces, miren la serie de cuestionamientos o preguntas que se nos viene, como se me ha venido a mí a la mente. Otro dato interesante para conocer, porque se trata de inversión pública y se trata de gasto público también. ¿Cuánto es lo que el Estado está gastando en acceso a Internet en banda ancha al día de hoy? Al día de hoy. Al día de hoy, dato que es al 20 de julio del 2021, ¿no? Según el concepto de gasto que se llama servicio de acceso a Internet, proporcionado por el MEF, estamos en 441.891.858 soles de gasto. Al tipo de cambio, más o menos, pongámoslo en 4 soles por ahora, porque podría subir, esto es una inversión anual de gasto público de este año de 110.472.964,50 centavos de dólares anuales. Es decir, a este ritmo, y si quienes conocen mejor de presupuesto van a ver, creo que se ha duplicado por el tema de pandemia el gasto en acceso a Internet. Pero a este ritmo, en 3 años, volvemos a tener otra red dorsal. Verifiquen el monto inicial con este monto, 110. 110 que el Estado gasta pagándole al sector privado, ¿no? ¿Cuánto podríamos ahorrar el Estado con poner en disposición esto? Yo todavía no he sacado números, muy pronto, porque es muy complejo todo este asunto, ¿no? ¿Cuánto podríamos ahorrar y cuánto de eso podría servir para un diseño de arquitectura digital? Porque si están pensando en el diseño de arquitectura digital de una municipalidad determinada, de un gobierno regional, no están pensando en el concepto de arquitectura digital, que es un instrumento de gestión para el gobierno digital, pero en términos macros, ¿no? En el cual se tienen que subsumir todos los demás, porque tienen que estar interconectados, ¿no? Y como decía bien Ernesto Cuadros, tenemos que pensar en grandes volúmenes de información, ¿no? En grandes volúmenes de información variables, ¿no? Y que se requieren a velocidades increíbles para poder tomar decisiones. Entonces, se requiere empezar a trabajar en serio sobre la arquitectura digital y ya tenemos la infraestructura básica para hacerlo. Entonces, ahí es un dato adicional por el tema, ¿no? De lo que está gastando el Estado y lo que podríamos ahorrar. La conformación de la red dorsal, ¿cómo está hecha esta red dorsal? Está hecha de tal manera que pueda facilitar la formulación de la arquitectura digital del país, ¿no? Es interesante saber que lo que busca la arquitectura digital es tener redundancia y estar distribuida, no centralizada. Es decir, tal como muchos ejemplos nos da Ernesto Cuadros, siempre ustedes lo pueden ver libremente en sus videos, en YouTube. Señala que, por ejemplo, debe haber un concepto de redundancia, que es que si se cae un enlace, ¿no?, de información, pues no la obtenemos por ahí, la podemos tener por otro lado. O efectos de evitar los famosos cuellos de botella de tráfico de datos, pues tiene que estar distribuido por distintas nodos
o centrales de tráfico de información, ¿no? Entonces, ¿cómo está hecha la red dorsal en ese sentido? Sería interesante que se pueda facilitar esta información, ¿no? Se conoce técnicamente de los datos que manejan los especialistas en esta área, que la red dorsal contaría entre 5 anillos para poder buscar este tipo de redundancia a nivel nacional. Uno estaría con la central que está en Huachipa, Lima, ¿no? Y que podría manejarse a través de la provincia de Lima, metropolitana. Otro podría estar en Libertad Trujillo, pero no tenemos mayores detalles sobre esto. Sería importante saber, para efectos de diseñar y poder transparentar toda esta información, dado que todos estamos interesados en esto, porque finalmente, desde el 2016 a la fecha, no ha operado más del 90% de la red dorsal, con una tamaño inversión de 333 millones de dólares. Entonces, es inaudito que esto no haya podido ocurrir. Ergo, se empieza a repensar sobre las redes regionales. Tenemos a la fecha, son para 20 proyectos, pero tenemos 17 proyectos efectuados, dado que 3 se han caído. Tenemos 17 proyectos de redes sociales que están funcionando, de los cuales 5, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Lambayeque, son los 5 que ya están operando. Y los otros 12 están en proceso de construcción. Pero también hay que hacer una definición ahí, porque así como la red dorsal es la gran columna vertebral, el gran sistema nervioso central, ¿no? De norte a sur, pues lo suyo, los proyectos regionales de banda ancha regional hacen lo suyo en cada región. Empiezan a distribuir, ¿no? Ramificando desde la red dorsal a cada región el transporte que finalmente permita que lleguen a los distritos donde haya finalmente el acceso al servicio de banda ancha, ¿no? Entonces, hasta donde se conoce, cada red de transporte regional tiene alrededor de 4 o 5 anillos aproximadamente, ¿no? Para poder lograr esa redundancia. Nos parece que ahí, según lo que nos mencionan, han usado un tipo de topología de red mixta, ¿no? O sea, en algunas partes hay un enlace a la red dorsal y internamente en algunos hay redundancia que permite que no se caiga el sistema de transporte de acceso. Ahora, ¿cuál es el problema con las redes de transporte? O sea, estamos viendo una red dorsal nacional de fibra óptica que finalmente llega con transporte también a nivel de las regiones, que finalmente llegan a ciertas capitales de distrito, no a todas, pero se procura llegar a ciertas capitales de distrito, de las cuales se va a dar acceso. Cada operador con el cual se ha contratado para que construya la red de transporte regional, al final obtiene la operación de la red de acceso, es decir, va a vender el servicio final. Y los 5, por ejemplo, que han terminado sus operaciones en Lambayeque, Ayacucho, Apurímac, Cusco, ¿no? Y Huancavelica, esos 5 han querido entregar la red de transporte regional, pero hasta ahora el MTC o Pronatel no tienen una solución para eso. O sea, no pueden recibirlo porque no tienen cómo gestionarlo, cómo mantenerla y operarla. Entonces, entre tanto, la red de transporte regional terminada se ha quedado en manos de los operadores. Y por lo tanto, hay un costo menos ahí de transporte, por lo menos a nivel regional, del cual no están los operadores cubriendo, y por lo tanto hay cierta flexibilidad en el manejo de las tarifas a nivel locales. Pero eso se tiene que resolver. Son 17 o al final tiene que ser 20 proyectos regionales que van a entregar al Estado la red de transporte regional, más sumado a la red dorsal de fibra óptica que ya tiene que gestionar Pronatel en poco menos de 6 meses. Tenemos una gran red, un gran sistema nervioso a nivel de todo el país. O sea, es una gran oportunidad para
tener el sustrato y el manejo de un gran diseño de arquitectura digital que mejore o haga más eficiente al Estado peruano. En tal sentido, quisiera mostrarles el mapa que se tenía el año 2011, antes de la ley dorsal. Si se dan cuenta, tenemos fibra a todo lo largo de la costa y con algunos ingresos aparte de la sierra, Cusco, por ejemplo, Puno. Al 2011 esa era la configuración. Miren este desarrollo y evolución al 2016, es decir, cuando ya entró en operaciones la red dorsal nacional. ¿No? Ese azul, a ese azul que está acá en verde, le suman todas las líneas rojas, ¿no? ¿No? Esas ramificaciones rojas que serían la red dorsal nacional. Entonces, de hecho, es una expansión, pero salvo la línea verde en la costa, que toda esa expansión, toda esa ramificación de fibra óptica no esté en operación al 90%, pues es un dolor de cabeza, ¿no? Señores, el Estado es dueño de la red. O sea, la red dorsal nacional, esta, cuyo valor es 333 millones de dólares, y todas las redes de transporte, no he sumado aún el monto de inversión, sería bueno hacer ese ejercicio, todo eso son activos de propiedad del Estado. Y tiene algunos problemas la ley en su diseño, porque dice, por ejemplo, que el Estado debe pagar una tarifa que se establecerá oportunamente al operador por esta red, ¿no? Me pregunto, ¿cómo si soy dueño de la red tengo que pagar para tener acceso a esta, ¿no? Hay muchos temas que hay que repensar en función a la red dorsal nacional de fibra óptica, y pasamos a hacer algunas propuestas, algunas ideas sobre solución que entiendo el grupo de trabajo que designa el viceministro de Comunicaciones va a tener presente. Definitivamente va a tener que haber una reformulación de la legislación, no solamente, acá he puesto solamente de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, pero no solamente esta, sino una reformulación en la legislación también de arquitectura digital, y hacer que ambas conversen y coincidan para que puedan dar este producto total. Hasta el momento ellas han ido a destiempo y disociadas una de la otra. Ahora tienen que empezar a conversar para que hagan posible la operación de las redes de fibra óptica de transporte, y a su vez el gobierno digital con este gran instrumento que es ordenarlo a través de la arquitectura digital. Entendemos que no tendría por qué el Estado pagar por la red. Sí hay un asunto de mantenimiento, pero eso es un asunto que se puede negociar, ¿no? Su mantenimiento, la renovación tecnológica, los equipos sí son cuestan. Cada institución tiene que informarle a Pronatel cuál es su demanda por conectividad en banda ancha. En el marco empresarial, bueno, hay la red dorsal y las redes de transporte tienen mucha capacidad de intervenir en el mercado para hacerlo más competitivo. Claro que este ha sido un asunto que ha sido discutido por los operadores, han estado mencionando el tema de la capacidad subsidiaria del Estado y que por lo tanto no tendrían por qué venir a hacer competencia, ¿no? Pero hay factores que se pueden manejar. Dos problemas que me parecieron a mí interesantes que voy a mencionar. Uno señaló que en el diseño del contrato, obviamente que señala que hubo errores en el diseño del contrato, en el diseño del contrato de concesión no resulta ser un incentivo decirle al operador que se le va a pagar, ¿no? Y no estar condicionado a las ventas del servicio. Porque entonces, señala Occitel, y es un tema de lógica, ¿no? Yo, sin esforzarme mucho por hacer ventas, recibo una renta fija, no tengo incentivo para esforzarme, ¿no? Pero así estaba diseñado el contrato. Por un lado. Por otro lado, otro error que me pareció resaltable, señalado y observado por parte de Occitel, fue que el diseño del contrato no previó que podrían seguirse construyendo paralelamente
otras redes de transporte y competir con ella. O sea, en ese momento, en los lugares donde estaba diseñado que iba a pasar la red dorsal, no había redes privadas de transporte. Ahora sí las hay. ¿Qué pasó ahí? O sea, no se pudo regular esa situación. O sea, sabemos que en temas de infraestructura los costos son hundidos, lo dicen los economistas a cada rato en materia de telecomunicaciones. Es decir, no vale la pena, pues, y tampoco es capacidad técnicamente hablando, pasar por una avenida, ¿no? Paralelamente, posterías de energía o posterías de telefonía. No vale la pena, por una misma avenida, con acceso a casas o residencias, pasar varios acueductos o túneles o tubos, yo qué sé, de agua y desagüe. No es ni razonable y es muy costosa. Entonces, ¿cómo no se pudo prever, si eso es un principio básico, en el contrato que al diseñar la red dorsal no se podía prever que en esos mismos lugares cabía la posibilidad de que se construyan redes paralelas? Y con eso eh, eh, traer los inconvenientes que se han venido, que se han venido dando a lo largo de este tiempo de la existencia de la red dorsal. Un dato más ahí que ver, ¿no? Para nosotros implementar la red nace con el concepto de arquitectura digital es lo importante. O sea, la arquitectura digital ya tiene toda una legislación, pero deben saber que desde el año 2012 ya se había ideado la red NACE, solo que bajo el concepto del gobierno electrónico, no gobierno digital, que es un aspecto o una faceta anterior al desarrollo del gobierno, ¿no? Primero viene el gobierno electrónico en su evolución y luego viene el gobierno digital. Pero ya estaba prevista en la legislación pertinente lo que es la implementación de la red NACE como todo un sistema de arquitectura digital. Entonces, lo que quiero mencionar es aquí que ya estaba, digamos que la arquitectura digital es un concepto, un instrumento de gestión tecnológico que se pudo bien haber utilizado desde el año 2012, o por lo menos desde el momento en que entró en operaciones o empezó en construcción simultáneamente en el año 2014 debió haberse iniciado un diseño arquitectónico digital, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es implementar esto, y al implementar esto vamos a poder implementar la red de investigación del Estado, ¿no? Esto ayuda mucho al tema de la producción en investigación y no solamente a la de formación de profesionales en esta área. Y lo que es estratégico para el desarrollo, que además lo prevé la ley desde sus inicios, que prioritariamente, la red dorsal nacional, su banda ancha y todo lo demás debe servir para los sectores de salud, educación, seguridad y temas como medio ambiente. Ahí tenemos el desarrollo de mayor teleeducación. Hoy en día, los seguros privados están atendiendo con modalidades de consulta virtual. ¿Por qué no se puede hacer eso en todos los sectores más alejados del país? Se tiene la banda ancha para hacerlo. Solo falta un buen diseño de arquitectura digital para ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces, teleeducación, ahora hablando de la educación remota, se ha requerido mucho más. Esto pueda que baje el próximo año con el regreso a cierta normalidad, pero ya muchos están pensando en una cuestión mixta, ¿no? Combinar los temas teleremotos o telemáticos con la, la actividad presencial, ¿no? Entonces, va a seguir sirviendo esto para teleeducación, para telemedicina, por ejemplo, en lo que es atención en el sector salud, atención primaria de salud, en seguridad ciudadana, más ojos para las policías y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en la protección ambiental en cuanto al monitoreo, por ejemplo, de contaminación, ¿no? El monitoreo de límites máximos permisibles ahora se puede hacer en forma remota y en tiempo real, un estado más eficiente.
va a poder vigilar en tiempo real debido a la banda ancha. Y ojo, que conforme a lo que los especialistas sostienen, esto le puede servir a los operadores también para diseñar a nivel regional en todas estas zonas apartadas del país para 5G. La red nacional puede fácilmente ayudar al desarrollo de 5G, que es inalámbrico, porque precisamente la red de acceso asociada a los transportes de la red regional, esas redes de acceso son inalámbricas, están diseñadas de esa forma. Eh, Inalámbrica fija, puede ser, o móvil. Entonces, eh, la red OSAL ya está hecha, la inversión está hecha. En lugar de estar algunos proponiendo que se traigan satélites, ¿no? Deberíamos estar pensando en poner operativo lo que ya tenemos, ¿no? Si se quiere invertir, invierte ese equipamiento y se va a mejorar, se va a superar o mejorar mucho la capacidad de la red OSAL nacional. Pero señores, la arquitectura digital está todavía en veremos, pero a estas alturas necesitamos ya acelerar ese proceso y hacerlos conversar de la mano. O sea, tienen que empezar a trabajar juntas, ¿no? La arquitectura digital no se desarrolla sin un sustrato físico presente. Por lo tanto, ya desde mucho tiempo atrás estaban todas las herramientas dadas, por lo menos dentro del marco regulatorio, para poder desarrollarlas. Solo necesitamos gente capaz, gente honesta y muy motivada para llevar a cabo el desarrollo de estos instrumentos de gestión para un buen gobierno digital, una sociedad de la información transparente y bueno, por algo estamos, no quiero hablar de política, pero por algo dicen que estamos en un 50-50, ¿no? O sea, la sociedad está dividida precisamente por la falta de trabajar estos asuntos en serio, ¿no? Hasta ahí he querido compartir y llevar mi experiencia y algunos datos y conocimientos sobre esto que espero que puedan ayudar a la discusión de aquí en adelante y empujar a que el MTC y la SEIDI, la PCM, empiecen a ver estos asuntitos que tal vez todavía no tan profundo, pero por lo menos estamos mirando, estamos atentos y queremos que se puedan implementar y desarrollar adecuadamente, ¿no? Un gran trabajo le espera a Pronatel en esos asuntos y al futuro grupo de trabajo que sea elegido. Gracias, Omar. He seguido atento todo el desarrollo de tu presentación. En realidad ha sido un desarrollo como un cuento, ¿no? Cuando pones un marco, cuando le das un contexto, entiendes cómo nace y hacia dónde va. Y ese hacia dónde va me preocupa porque, como tú dices, no quiero hablar de política, pero sí, o sea, no voy a hablar de política, voy a hablar de lo que yo pienso que debe ser el Estado. El Estado debe ser un ente que arbitre porque entre todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades. Y en nuestra realidad no se da. Y lamentablemente no se da, y también los que de alguna manera tenemos los privilegios de tener en las grandes ciudades esta interconexión, bueno, tampoco vamos a tener oportunidades porque somos un país que estamos acostumbrados a vender cerros y eso ya no debería ser. Nosotros debemos entrar en una economía del conocimiento, debemos aprovechar como se hacía en el Ande milenario. Las sociedades andinas han sido investigadoras y desarrolladoras de tecnología. Lo podemos ver en el desarrollo hidráulico, en Moray, en este laboratorio agrícola. ¿Y por qué no podemos seguir con esa carga que tenemos nosotros en el ADN de ser investigadores y desarrolladores? O sea, nos estamos perdiendo la oportunidad de ser unos monstruos en IoT o Internet de las Cosas en el sector agrario, por ejemplo. O sea, ¿qué país del mundo tiene esos pisos ecológicos y puede producir esa cantidad de alimentos y la cantidad de datos que podemos recabar? Que me corrijan los especialistas, pero yo sé, hasta donde sé, hay como 1050 microclimas en el mundo y solamente en el Perú hay 950.
Entonces, la cantidad de datos que podemos generar, o sea, solamente viéndolo en datos, ¿no? No estoy hablando de aprovecharlo siquiera, pero, o sea, hay una serie de cosas que para el futuro, para ya en esta industria 5.0, y estuve conversando con Benito Juárez de FabLab, y me dio unos datos muy interesantes. Me dice que al día de hoy el Perú está 68 años atrasado en lo que es desarrollo de la industria. 68 años en el 2021, no sé, pues yo calculo que en sensación temporal deben ser como 150. Estamos muy lejos, estamos muy lejos. Tenemos que acelerarnos y eso es un poco la razón de este evento y estas conferencias que nosotros organizamos, porque es nuestro granito de arena para que todos nos demos cuenta y despertemos como sociedad, como país, como Estado. Tampoco podemos dejarle al Estado toda la responsabilidad del cambio, pero sí, o sea, tenemos que despertar. Tú has mencionado todo el tema de Internet de las cosas, ¿no? Que va asociado al tema de 5G. Y las Exacto, redes pueden, y estas redes pueden, son potencialmente posibles de desarrollar. claro. Entonces, Esta red dorsal es la gran carretera de toda esta información, porque, o sea, la 5G está diseñada, como tú bien dices, en inalámbricas, uh-huh, pero la gran data, la big data que genera necesita transporte, necesita transporte, y necesita ahí está la transporte. red dorsal. Así es. Y como comprenderás, en Lima no somos agricultores. Los No, agricultores están en todo el Perú. Esa realidad que nos da el gran potencial de ser la despensa del mundo. Pero no les vendamos las papas. El Perú tiene más de 5.000 tipos de papa y le compramos papas fritas a Holanda. O sea, hay cosas que cambiar y espero que estas conferencias, como la tuya, Omar, nos abran un poco los ojos y entendamos que todos tenemos que empujar el carro en el mismo sentido. O sea, no, ya es un tema que ya es momento, ¿no? y has visto números, ¿no? Los 110 millones de Exacto, dólares sí, anuales en claro. Internet. ¿Cuánto de ellos, no Mira, digo si se puede ahorrar todo, pero cuánto de ellos podríamos ahorrar para promover, impulsar con fuerza? Porque no estamos pensando ya en una industria en las épocas de la tercera era industrial, la primera industrial, sino estamos, tú dijiste, es una industria 5.0, ¿no? O algo así 5.0, sí, mencionaste. sí, Entonces, sí, sí, sí. estamos pensando en otro tipo de industria que necesita de banda ancha, necesita Así es, conectividad. sí, así es, así es, así es. Impartir como conocimiento como lo que estamos haciendo ahora. O sea, este conocimiento que viaja a través de una carretera digital tiene que llegar a todos lados. Se necesita interconectividad, además de la interconectividad física, ¿no? Porque, ok, ya desarrollamos una conectividad digital brutal y no tenemos carreteras, ¿cómo sacar los productos? O sea, Claro. es un desarrollo total, ¿no? Es holístico el tema, pero Por eso a que lo yo que... considero que lo importante de la red dorsal es que ahora sí te puede dar lugar a un buen diseño de arquitectura digital, si es que lo están tomando en serio, ¿no? Que es lo que viene a facilitar todo. Ese es digamos que lo políticamente correcto o más Correcto. correcto sería decir si se lo toman en serio, ¿no? Muchos leen entre líneas y dirán, bueno, es en serio, tiene varios matices, ¿no? Mm. Y metálicos sobre todo. Pero bueno, nada, quería agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, que compartas con nosotros y eso también es parte de uno de los fines de este evento, que es dar a conocer las características de la cultura digital, este tema de compartir, de colaborar, de converger, son prácticas que están disociadas del estándar de la cultura peruana. Nosotros, al contrario, nos enfrentamos, nos separamos, muy poco colaboramos, cosa que viene intrínseco en la cultura digital y es parte también de lo que hacemos con el Perú Digital Summit, ¿no? No solamente es el conocimiento que se da, sino también la acción de entregarlo. O sea, todos juntos estamos acá poniendo nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestro granito de arena para cambiar las cosas. Así es. No estamos hablando de política, estamos solamente siendo objetivos, técnicos y optimistas.
Así es. La academia, la tecnología, todo el mundo poniendo el hombro y el conocimiento para poder salir todos adelante. Y bueno, y eso se tiene que agradecer, así que una vez más te agradezco el tiempo, te agradezco que compartas estos más de 20 años de experiencia en lo que te has encontrado y evidenciando las oportunidades que tenemos y que todos debemos conocer y exigirnos a nosotros mismos sacarlas adelante, aprovecharlas, porque de repente podríamos tener una supercarretera digital y no tenemos el impulso para aprovecharla y seguiremos igual. O sea, como lo que ha ocurrido, este mal ejemplo con el asunto de la red dorsal nacional. Así es, ¿no? Así es. Bueno, Omar, palabras finales. Sí, bueno, agradezco tus palabras, Iván, nuevamente agradecer la invitación para poder explayar un poco, explicar esta inquietud que tenemos sobre esto, y lo hacemos principalmente desde nuestra experiencia, un principio de racionalidad. O sea, lo que estamos buscando acá son razones dentro de las sinrazones que han habido para poder hacer las cosas. Yo entiendo que sé que con todas estas preguntas podrán algunos preguntar sobre la responsabilidad pasada, pero más que buscar el tema pasado, como tú bien dices, lo que estamos haciendo es tratando de mirar a futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos esto. O sea, lo que no pienso, y lo he escuchado muchas veces de muchas personas, políticos y otros, que están pensando, por ejemplo, en traer para hacer conectividad satélites. Digo, ¿dónde? Si todavía tenemos algo que no estamos operando. O sea, ¿dónde gastar más en eso cuando tenemos algo que no estamos utilizando y con una inversión ahí hundida hasta el momento? O sea, aprovechemos lo que tenemos. Lo que pasa es que sí es cierto, y eso también lo ha observado Citel en su momento, en su informe, sí es cierto que esto confluye con otros intereses, ¿no? Y lo han hecho saber los operadores, ¿no? Porque se trata de que entra y hay una competencia y hay competencia en el mercado. Entonces, esas cosas se tienen que diseñar bonito, buscando la equidad, porque acá no se trata de dañar ni perjudicar a nadie, pero tampoco tiene por qué perjudicarse el Estado, que finalmente esto es producto de los impuestos que pagamos todos, ¿no? Todos, así es. ¿No? Y en el campo de lo informal, incluso los que pagan con su trabajo, ¿no? Ese también es otro asunto que tratar. Pero bueno, nuestro único propósito ha sido colaborar en esta discusión y un poco de pronto motivar por el lado de lo que sabemos, poderlo difundir para que otros tengan la misma inquietud, y desde el rol que les toque, poder empujar este carrito para el tema de la conectividad, el gobierno digital y la sociedad de la información, ¿no? Muchas gracias nuevamente por todo. No, a ti. Y nada, seguimos, los invitamos a seguir atentos a las conferencias, al showroom o sala de exposiciones, perdón, donde hay información en los stands de auspiciadores y de diferentes empresas que brindan tecnología y que puede servirles para el desarrollo de sus proyectos. Los esperamos en la siguiente conferencia. Omar, muchas gracias. Estamos conversando para seguir proponiendo cosas a futuro. Con gusto, con gusto. Seguimos. Chao, gracias.